Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente al IES. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias del Diplomado de Formación de Gerentes de la Industria Petroquímica Nacional. Les informamos que esta es la conferencia número 15 y es la última que tenemos para este programa. Los seguiremos invitando a nuestras conferencias relacionadas al programa de petróleo y gas, pero hoy cerramos con broche de oro con esta conferencia de dinámica del negocio petroquímico a cargo del profesor Reinaldo Gabaldón, a quien agradecemos haber aceptado la invitación a participar como ponente en el día de hoy. Saludamos a los estudiantes que ya se encuentran conectados, los profesores y los invitados especiales que siempre los tenemos con nosotros. Les recordamos que la dinámica de esta conferencia contempla la participación del ponente y al final activamos una sesión de preguntas y respuestas para atender las que ustedes coloquen en el chat de esta plataforma. A continuación, Juan Sabo, coordinador de este programa, nos presentará con mayor detalle la trayectoria de nuestro ponente de esta tarde. Una vez más, gracias por su compañía y adelante, Juan. Bueno, muy buenas tardes. Me uno a María Estela en darles la bienvenida. Como ella dijo, esta última conferencia en el seno del diplomado para gerentes de petroquímica. Y me honra poderle dar la bienvenida a Reinaldo Gabaldón, un amigo personal mío, en nombre de la coordinación del diplomado. Reinaldo es ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar, donde se graduó summa cum laude, y además tiene maestrías de la Universidad de Stanford en Engineering Management y en Economic Systems en los años 84-85. Eso quiere decir que Reinaldo acumula unos 40 años de experiencia en la industria petrolera y petroquímica. Su carrera comenzó en la industria petrolera en la filial Corpoven de PDVSA, donde se desempeñó en diferentes cargos en el departamento de refinación y en el de comercio, suministro y marina. Después, en la industria privada, fue gerente de negocios de la División Internacional de Pinturas de Corimón, y también fue gerente de desarrollo de negocios de petroquímica y gerente de planificación estratégica de la misma compañía. Después fue gerente general de Pinturas Pinco y subdirector de general de Paint Company de México en los años 94-95. Entre los años 2003 y 2015 tuvo una destacada labor como director y vicepresidente de la Asociación Venezolana de Industria Química y Petroquímica, que conocemos comúnmente como ASOQUIM. Y en la actualidad, Reinaldo es profesor invitado en este mismo diplomado donde estamos presentando su ponencia. También se desempeña como gerente corporativo de servicios de logística y comercio exterior de la empresa Polar, responsable de coordinar todas las logísticas de exportación e importación del grupo y la gestión de permisos comerciales. Previo a este cargo se desempeñó como gerente corporativo de petróleo y petroquímica, responsable de manejar las inversiones en los negocios de petróleo y petroquímica, y precisamente en esa función fue que yo conocí a Reinaldo, creo que fue algo así como el año 1997. ¿Cómo se llama? También Reinaldo ha sido director en un número de empresas y empresas mixtas del sector, entre los cuales puedo mencionar Profalca, que es propiedad de Falcón, Propilven, Metor, la empresa de metanol de Oriente, Fertinitro, Grupo Zuliano, y en la parte petrolera de Inemaca y de petrolera Caqui, que también ahí tuvimos muchas relaciones, Reinaldo y yo. Y él particularmente, su rol también estuvo en el área financiera, donde participó en la obtención de financiamiento de todas estas empresas mixtas en la forma de project financing.
el tema de hoy que Reinaldo va a cubrir, que su título es Dinámica del negocio petroquímico, es un tema muy importante, creo que para el país, y por eso María Estela lo llamó cerrando con broche de oro, porque la industria petroquímica tiene mucho que ver con el desarrollo futuro de la industria petrolera y gasífera de Venezuela. Y además es uno de los pocos focos de diversificación de la economía que se ha podido poner en funcionamiento y que esperamos reganar ese empuje que tenía para generar tanto empleos y movimiento económico interno como generar divisas para el país. Entonces, con este importante tema, dejo con ustedes a Reinaldo para su presentación y después le preguntaremos al final sobre las partes interesantes que nos deje. Gracias, Reinaldo, todo tuyo. Muchas gracias, Juan, por la elaborada presentación. Te lo agradezco en el alma. Y a María Estela también por oficiar la conferencia. Esta presentación, digamos, surgió como un pequeño tema cuando tuve la oportunidad de dictar un pequeño módulo en el programa de gerencia de los hidrocarburos que también dictó Eliesa, organizó Eliesa años atrás, pero en aquel entonces como toda la sesión dedicada a petroquímica era de 2 horas, pues esta sección se reducía a unos 15 minutos. Entonces he tenido que elaborar un poco para que ocupe el espacio de tiempo que estamos dedicados. Vamos a ver si esto comienza. Ok. El objetivo de la presentación, como lo indica la lámina, es brindar a los participantes una visión de la dinámica del negocio petroquímico, tratando de ir desde el rol que juegan las materias primas, sus rendimientos, sus productos y coproductos, elaborando un poco sobre las características de la demanda, su rentabilidad, sus economías, los costos de manufactura y algunas tendencias que son claves para entender cómo se comporta actualmente el negocio y qué nos depara el futuro. Pero antes de entrar en materia, me gusta unos pequeños mensajes que siempre utilizo. Y con el debido respeto a mis amigos de refinación, yo digo que la refinación se dedica a producir combustible, mientras que la petroquímica genera valor. Entonces, mensaje clave que me encanta y que trataré de cubrir en esta presentación, es decir, que la industria petroquímica es una industria compleja, de alta tecnología y de capital intensivo. Para esto veremos el contenido que tengo preparado es el siguiente. Analizaremos rápidamente el tamaño, la demanda del mercado petroquímico, la cadena de valor, las características de la demanda de la industria petroquímica, el origen de la misma, la demanda de los petroquímicos, crecimiento en el consumo, elasticidad, características del mercado. También tocaremos la capacidad de producción de los petroquímicos a nivel mundial. Veremos que es una industria altamente intensiva de capital. Pasaremos a ver cuál es el rol que juegan las materias primas en el mismo, el impacto de la tecnología. Finalmente, trataremos de englobar todo esto en lo que yo llamo la dinámica del negocio petroquímico y la característica del ciclo petroquímico. Y para terminar, veremos rápidamente cuál es el valor agregado a la petroquímica. De manera pues que en los próximos momentos nos estaremos dedicando a examinar
la mayoría de los factores que afectan la rentabilidad de la petroquímica, es decir, el retorno sobre la inversión o para otro retorno sobre el patrimonio. Para ello, como dije anteriormente, estaremos analizando varios elementos que van apareciendo en la lámina, tales como lo que ya aparecieron, precios del gas natural, precios de la materia prima, precio de subproductos, el margen de producto insumo, costo de producción, tecnologías, tamaño de plantas, economías de plantas, adiciones de capacidad, las tasas de operación en función de todo esto, el crecimiento, el impacto del crecimiento económico sobre la demanda y por último, elementos estratégicos. Pasemos pues en detalle a ver el primer factor. Según IHS Markit, que es una de las firmas más grandes de consultoría en el mundo de la industria petroquímica, el tamaño del mercado para el 2015, entendiéndose por el mercado aquel compuesto por las olefinas livianas, metanol, aromáticos, clorovinilo, plásticos y sus derivados, era de unas 725 millones de toneladas métricas, entre los cuales observamos que el segmento de olefinas livianas ocupaba un 31% y el segmento de plástico un 28%. Por otro lado, en cuanto a términos de facturación, ese FIC, que es el Chemical European Council, indica que para el 2015 el mercado facturaba alrededor de unos 3.850 millardos de dólares, de los cuales ligeramente sobre un cuarto, es decir, un 26%, pertenecía al segmento de la petroquímica. ¿De dónde se origina la demanda de los petroquímicos básicos y derivados? No es que se origine porque yo tengo una planta de metanol y entonces ya de una vez hay una demanda, sino se originan en función de la cantidad de rubros que tienen incorporados en su elaboración diferentes productos químicos. De ahí vemos que la demanda de petroquímica es a partir de sus productos finales, de sus intermedios, derivados y productos finales. Es decir, en términos de mercadeo, es una demanda de pull. Mientras que en términos de valor agregado, y como veremos más adelante, la cadena de valor comienza por los petroquímicos básicos y a medida que vamos transitando en químicos intermedios, productos químicos finales y productos de consumo final, pues nos encontramos con que hay un mayor valor agregado a los insumos. Diferentes fuentes indican que el crecimiento en la demanda de los petroquímicos del 2012 al 2022 estuvo en el orden de los 4.5%, pasando una cifra de casi 450 millones de toneladas a los 725 millones que vimos anteriormente. En el año 2014-2015, para darles una idea, el incremento en la demanda de consumo de petroquímicos fue de 30 millones de toneladas. Y este incremento básicamente estuvo concentrado en China, que es la barra esta de color verde que está en el medio. Como ven, el incremento en China fue mucho superior al incremento en Asia, en el Medio Oriente y en Norteamérica. Para los años futuros,
es de aquí al 2030. Las diferentes fuentes de información indican que la demanda de petroquímicos tendrá una tasa de crecimiento del 5% interanual para alcanzar unos 729 billones de dólares en el 2030. Esta gran crecimiento de la demanda estará soportada por mucho por el incremento en los termoplásticos, que son petroquímicos básicos. En este periodo del 2017 al 2030, en esta gráfica podemos observar lo que se estima será el crecimiento en el consumo petrolero. En este periodo se prevé que la demanda total de petróleo será de casi unos 10 millones de barriles, siendo el sector petroquímico un sector que prevalece en su contribución para el incremento de la demanda, representando casi un tercio de lo que es el incremento en la demanda del consumo de petróleo de aquí al 2030. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía, en un excelente trabajo que está listo para consulta de ustedes, que se llama The Future of Petrochemicals, contempla o prevé que el volumen de crudo requerido por el sector petroquímico pasará de unos casi 12 millones de barriles por día en 2017 a por arriba de 16 millones, casi 17 millones para el 2050, incrementando su participación en la mezcla energética o en el porcentaje de la demanda, que es la línea roja que vemos, de un 9 o 10 y pico por ciento a casi un 17%. Así, resumiendo, pues, actualmente, según la Agencia Internacional de Energía, el mercado de petroquímicos consume un 14% de la demanda de petróleo, es decir, unos 13 millones de barriles, y un 8% de la producción de gas mundial. Y para el año 2030, como vimos en la lámina anterior, el incremento en la demanda de crudo aportado por el segmento de los petroquímicos será mayor a un tercio de 10 millones de barriles, que es lo que se estima el incremento en la demanda de crudo. Para el año 2050, el sector de los petroquímicos estará agregando más de 7 millones de barriles a la demanda de crudo. Y se estima que para el año 2030 se esté consumiendo unos 56 mil millones de metros cúbicos de gas, que aumentarán a unos 83 mil millones de metros cúbicos para el 2050. Ahora veamos un poco cuáles son las características, cuál es el comportamiento de la demanda de los petroquímicos. Los petroquímicos están muy relacionados su crecimiento al crecimiento del PIB. Por eso se utiliza un término que se llama, o que en inglés se llama GDP elasticity, que es solamente el cociente entre dividir el GDP, el incremento en la demanda de petroquímicos sobre el GDP mundial. Como podemos ver en esta gráfica, entre el 2001 al 2019, en promedio, la elasticidad en el crecimiento de la demanda de los petroquímicos ha estado por alrededor de 1.5%. Es decir,
En otras palabras, esto significa que el mercado de los petroquímicos ha venido creciendo a unas tasas superiores a lo que ha venido creciendo la economía a nivel mundial. Pero estas tendencias no se mantienen generalmente en el tiempo. Para esto recurro a esta gráfica donde podemos observar cuál ha sido el comportamiento en el crecimiento de la demanda de etileno. Por ejemplo, entre los años 1940 a 1970, el incremento interanual en la demanda de consumo de etileno era del 18%. Este incremento en el consumo de etileno fue cayendo para niveles de 5% en la década, entre la década del 2000, de los 70 y 90, y siguió cayendo a un 4.5% para la década del 90 al 99. Otro elemento que se utiliza con frecuencia para estimar o hacer proyecciones sobre la demanda de los petroquímicos es la relación consumo de petroquímico por habitante. En esta lámina tenemos graficada lo que es el consumo de resinas plásticas per cápita, en kilos per cápita. Como vemos, países como Estados Unidos, Arabia Saudita, Canadá tienen un consumo per cápita de unos 80 kilogramos por tonelada. En Europa el consumo es ligeramente inferior, unos 62 kilos per cápita. Y en Venezuela y Brasil tenemos un consumo, o teníamos un consumo de 25 kilos por habitante. Esto quiere decir que Venezuela todavía tiene un potencial para crecer bastante en lo que es el mercado, en el consumo de resinas plásticas. Según IHS Markit, en el periodo 1982 a 1950, o más bien, si nos enfoquémonos en la situación actual, de 2015 al 2050, se estima que el incremento en el consumo de resinas plásticas se incrementará, o sea, más que se duplicará, al pasar de unas 300.000 toneladas a unas 670.000 toneladas para ese periodo. Es decir, que hay muy buenas perspectivas para el crecimiento de las resinas plásticas en un futuro. Así como veíamos el comportamiento de la demanda y su relación global de petroquímicos y su relación con la economía, también tenemos que los petroquímicos, no todos los petroquímicos se comportan igual. Por ejemplo, en el caso de etileno y propileno, que son las barras turquesa y verde, tienen una, entre el 2010 al 2020, han manifestado un crecimiento en la demanda, una elasticidad en la demanda de un 1%, es decir, han crecido a tasas muy similares al PIB mundial o GDP. De manera tal que en un futuro podríamos esperar un crecimiento de unas 6 millones de toneladas en etileno, de 4 millones de toneladas de propileno y de 3.5 millones de toneladas en el caso del metanol. Si observamos cómo ha sido el comportamiento en el caso de los aromáticos BTX y los derivados cloroalcaliz, ellos también han tenido un comportamiento similar al 1%. Y dentro de estos ha sido el paraxileno quien ha manifestado mayor crecimiento. Para enfatizar de nuevo, la curva que es como amarilla es el crecimiento en el GDP y las barras muestran el crecimiento porcentual de la demanda
y la línea horizontal de 1 es más o menos el promedio de lo que sería la elasticidad del GDP. Ahora bien, cuando hablamos del mercado, no solamente hay que pensar en las características del mismo, o sea, cuál es el tamaño del mercado, sino empezar a pensar en otros elementos que pueden condicionar o influir mucho en los proyectos que tengamos a futuro. Por ejemplo, estamos buscando un mercado que es local o es de exportación o es de ambos. Es decir, vamos a proyectar una planta que excede los requerimientos del mercado local y sus excedentes son para exportación. En este caso, es necesario que se evalúen las facilidades de acceso a los mercados destinos. De esta manera, es necesario ver cuáles son las barreras de entrada, entendiéndose por esto los impuestos y cualquier medida arancelaria que impida o afecte el precio del petroquímico. ¿Cuáles son las facilidades portuarias, tanto para exportar como para importar? ¿Cuáles son los costos de transporte? ¿Cuál es la distancia de flete? Vale la pena mencionar que el transporte de materias primas muchas veces es más económico que el de los derivados y productos terminados. Y de aquí me voy a tomar, con el permiso del profesor Enrique Torres, una frase que él ha acuñado con frecuencia, que él denomina o que indica que los petroquímicos no viajan bien. Es decir, es mucho más o menos costoso movilizar las materias primas a los mercados de interés que movilizar los productos. Veamos entonces cuál es la capacidad de producción de la industria petroquímica. Y para esto, en esta lámina tenemos las cifras del 2014, también proporcionadas por IHS, las cuales indicaban que la capacidad era de unos 566.000 millones de toneladas, un porcentaje, la cual, con un porcentaje de utilización del 77%, indicaba que estaban operando o produciendo unos 437 millones de toneladas. Y que para el 2015, el incremento en la capacidad subió a unos 586 millones de toneladas. Pero veamos un poco con más detalle el comportamiento de estos incrementos de capacidad. Es interesante, pero cuando uno grafica los incrementos de capacidad en el tiempo de los diferentes petroquímicos, se encuentran características interesantes. Por ejemplo, en el caso de etileno, propileno y metanol, los incrementos promedio de capacidad entre el 2000 al 2010 fueron de aproximadamente unos 3 millones de toneladas métricas anuales. Es decir, y si uno analiza con más detalle, uno pudiera ver cierto comportamiento cíclico en las adiciones de capacidad. Por ejemplo, estos incrementos de capacidad han ido desde un mínimo de 1 millón de toneladas en el periodo 2003 a 2004 hasta un aumento de 11 millones de toneladas en el 2010 para el caso particular del etileno, que es la barra que vemos aquí. De manera tal que en el lustro 2015-2020 se espera que las adiciones de capacidad superen las 7 millones de toneladas anuales. En el caso del benceno y paraxileno, se observa un comportamiento que inclusive nos permite ver que hay un mayor comportamiento cíclico, donde hay unas zonas de sobrecapacidad y por ende se producen debilidades en los precios.
en el 2010-2015, la capacidad de metanol, etileno, propileno, benceno aumentó en unas 100 millones de toneladas. En la gráfica podemos ver quiénes fueron los petroquímicos que más aumentaron. Aquí observamos que en este caso el metanol aumentó de unas 30 millones de toneladas que había en 2015 para unos por arriba de 70 millones de toneladas en el 2020. Se estima también que estos tres petroquímicos, el metanol, el propileno y el etileno, serán los petroquímicos básicos que tendrán mayor crecimiento en un futuro. Ahora, ¿dónde están ocurriendo estas adiciones de capacidad? Como podemos ver en esta gráfica, entre el 2015 al 2020, en China el incremento fue o se estima que será de unas 69 millones de toneladas. En segundo lugar estaría Norteamérica, muy cercano de el Medio Oriente, con unas 47 millones de toneladas. Después del Medio Oriente estaríamos hablando que sería Asia e India, a excepción de China, el lugar donde se instalaría más, o se realizaría más adiciones de capacidad. Mientras tanto, en el caso de europeos, se estima que el incremento en la capacidad de petroquímicos sería solamente un 13.5%. Si nos ponemos a ver los proyectos que están en curso para el periodo 2018-2020, vemos que en total existen unos 468 millones unos 468 proyectos que implican una inversión de 510 millardos de dólares. De estos, podemos ver que el Medio Oriente comanda en la cantidad de proyectos, con unos 63 proyectos para un total de 88 millardos de dólares. Y pero muy por arriba está Asia-Pacífico, incluyendo China, que engloba unos 158 proyectos para un total de 205 millardos de dólares en inversión. Es decir, se repite lo que vimos en la lámina anterior. Va a haber una mayor concentración de de producción de capacidad en el área Asia-Pacífico, después en el área el Medio Oriente y muy a la par en Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué decimos que la industria química y petroquímica es una industria intensiva en capital? Bueno, básicamente la razón está en lo que cuesta instalar una planta. Por ejemplo, una planta de 1.5 millones de toneladas de etileno, que es lo que sería lo que es hoy en día una planta a escala mundial, puede costar de 2.900 a 3.500 millones de dólares en inversiones. Y en esta gráfica podemos observar el monto total de inversiones en la industria química y petroquímica que se han realizado a partir del 2001. Estamos hablando que podemos ver que en el 2008 se llegó el nivel de inversiones, llegó a 130 millardos de dólares. Y hoy en día los valores deben estar alrededor de unos 80 millardos de dólares anuales.
Como mencionamos en la lámina anterior, pues el pico ocurrió en el 2008 y se manifestó otro pico también en el 2014. Se estima que entre el 2010 y 2015 se invirtieron unos 650 miles o millardos de dólares, y que en el periodo 2016 al 2019 se inviertan unos 340 millardos de dólares en inversiones en el sector petroquímico. Que, como vimos, la mayor parte de estas inversiones estarán concentradas en el sector Asia-Pacífico. En el caso, por ejemplo, para validar más la afirmación de que la industria química es altamente intensiva de capital, en esta gráfica se presenta lo que ha sido el nivel de inversión que se ha realizado en los Estados Unidos anualmente desde el periodo 2004 al 2019, donde vemos que el incremento en la inversión ha pasado de casi unos 19 millardos de dólares a unos 35 millardos de dólares. En total, en este periodo, el Chemical Council de los Estados Unidos estima que se han invertido unos 400 millones de dólares. Ok, dejando atrás el tema de los incrementos de capacidad y de que la industria es altamente intensiva en capital, pasemos a ver cuál es el rol de las materias primas. Como dijimos anteriormente, el consumo de materias primas por la industria petroquímica representa el 14% del consumo de crudo, que es el pie de la izquierda, y un 8% en lo que es el consumo de gas natural a nivel mundial. Las materias primas que más se consumen están concentradas en lo que es la nafta, el LPG, gas natural y etano. También hay consumo de carbón y gasoil. La barra de la izquierda significa pues lo que sería el consumo de estas materias primas anualmente, y la barra derecha básicamente hasta a dónde estarían destinados hacia qué productos estarían destinados estas materias primas. Ahora bien, el crecimiento en la demanda petroquímica y sus derivados en gran parte históricamente ha dependido del comportamiento de los precios del crudo y de los derivados del gas natural. Por eso es que es importante entender la relación entre el precio del gas natural y el precio del crudo. Aquí podemos ver que entre el 2009 y el 2015 el gas natural se mantuvo bastante estable, mientras que el precio del crudo, de los crudos marcadores WTI y Brent, aumentaron y después bajaron significativamente. Pero para información de ustedes que tanto han oído escuchar de el crudo marcador WTI, etcétera, me he tomado aquí el tiempo para indicarles a ustedes dónde está ese mercado o cuál es el punto de entrega de los contratos a futuro del WTI. Y nada más y nada menos que es un sitio que está en Oklahoma que se llama Cushing. Y es a partir de ahí que se deriva pues el precio o es el mercado de referencia principal para el WTI. En el caso de los líquidos del gas natural, nos interesa mucho saber cuál es el mercado de referencia. Estamos hablando que para el propano, butano, gasolina natural, etcétera, el mercado de referencia es Mont Belvieu,
Y esto se debe a que es un centro de distribución en el cual llegan a converger más de 100 sistemas de tuberías que transportan LGN. En otro elemento muy importante es que existen unas enormes, pero enormes cadenas de sal que permiten su almacenamiento, y también hay un set de fraccionamiento del gas que permite el fraccionamiento de los líquidos del gas natural en sus principales componentes. De manera pues que Mont Belvieu es el punto de fijación de los precios para el propano, butano y otros. El caso del gas natural, también existe su mercado de referencia, y es el que conocemos, Henry Hub. Henry Hub está situado en el estado de Luisiana, cerca de la ciudad de Erath. En él confluyen 9 sistemas de gas, de tuberías de gas, y 4 sistemas de distribución intraestatal. Dada la importancia de este sitio, se utiliza el mismo para dar la referencia o para fijar los precios del contrato de gas en el New York Stock Exchange. Pero también existen otros mercados de referencia y otras diversas publicaciones dependiendo de las materias primas o de los productos. En la gráfica, y no voy a no me voy a detener mucho sobre esta gráfica, pero se indican las principales fuentes de información y los principales mercados de referencia que se utilizan en el mercado petroquímico. Veamos un poco el porqué del comportamiento del gas. Gracias al fracking o fracturación hidráulica que se ha dado en los Estados Unidos, este país se ha convertido en el mayor productor de energía, pasando a ser de un gran importador a un gran exportador. Esta abundancia de gas de lutita, o lo que se conoce como shale gas, ha transformado el mercado o la industria energética en Estados Unidos, ya que el gas ha pasado a ser una fuente de suministro más económica y sobre todo que se mantiene más estable frente a las fluctuaciones del precio del crudo. Esto se ha traducido en una desvinculación del precio del gas y del precio del crudo, que voy a tratar de mostrarles en unas láminas más adelante. El incremento en la producción de gas de lutita ha sido tal que muchas veces, en el caso de ciertos líquidos, como etano particularmente, la producción excede la demanda. Y esto ha estimulado la construcción de nuevas plantas de olefina o steam crackers. De manera pues que este incremento en el gas de lutitas o en la generación de gas de lutitas en los Estados Unidos se ha traducido en consecuencia en un incremento en la producción de líquidos de gas natural, que en muchos casos, como indiqué anteriormente, excede la demanda del mismo y debe ser exportado. En el caso del propano, este incremento o a consecuencia del incremento en la producción de gas de lutita, Estados Unidos se ha llegado a convertir en el mayor proveedor de propano a nivel mundial. Pasando de unos niveles de exportación que no llegaban a los 200.000 barriles por día para el 2010 a una cifra de más de 2 millones de barriles por día
en el 2019. Por eso que es importante conocer el comportamiento de los precios, los cuales, como indicamos anteriormente, para el caso del líquido de gas natural, cualquier cotización sería una cotización en Mont Belvieu, Texas, más los costos a cualquier centro de transporte. Una ventaja que tiene Estados Unidos es que contiene el área de almacenamiento más grande del mundo y, como mencioné anteriormente, está conectado a una vasta red de instalaciones que permiten la explotación. Incremento en la producción de gas de lutitas ha hecho que los precios del gas natural hayan caído en promedio un 80% desde el 2006-2008 a los valores actuales. De nuevo, tiene la ventaja, pues, de que el gas natural es una fuente de suministro más económica y que se mantiene más estable con relación a los vaivenes del precio del crudo. En esta gráfica tratamos de soportar por qué decimos que ha habido una desvinculación del precio del crudo. Y aquí vemos cuando se grafica en esta gráfica, donde en el lado derecho estamos graficando el precio en Henry Hub y en la izquierda el precio del WTI, vemos que había cierto paralelismo en su comportamiento, en sus incrementos y decrementos, pero este paralelismo se rompe a partir del 2008-2009 como consecuencia de la entrada en el mercado de los volúmenes del gas de lutita. Aquí vemos rápidamente, para hacer énfasis en esta desvinculación, que donde graficamos en la línea amarilla lo que sería la relación precio del gas al crudo, y también el precio del crudo, que es el área gris, y el precio del gas natural, que son las barras azules. Vemos, pues, que a partir del periodo 2004-2006, esa relación de gas a crudo que venía aumentando, pues decrece, y a partir del 2012 se mantiene estable. Veamos cuál ha sido el comportamiento en otras materias primas de interés, otros líquidos del gas natural, y aquí lo estamos representando contra el crudo Brent, que son las barras azul oscuro. Como podemos ver, en azul turquesa, el etano ha venido bajando para acercarse a los valores equivalentes de Henry Hub. El comportamiento de dependerá de si existe una excedente a la demanda, o si las nuevas plantas de etano que se están construyendo en el Golfo, pues incrementarán la demanda del mismo, y por ende que existe o se presenta en un futuro una tendencia a que materia prima se cotice por arriba del gas natural. Por otro lado, en esta gráfica podemos ver que los líquidos de gas natural más pesados, propano, butano, a pesar de ese incremento en la producción, todavía tienen un comportamiento similar al comportamiento
del crudo. Esta es otra gráfica donde podemos ver la relación, lo que veníamos hablando en la lámina anterior, cuál ha sido el comportamiento del etano, que es la raya roja, la línea roja, con relación al precio del gas natural en Henry Hub, y consecuencia pues de ese incremento en los líquidos del gas natural, pues ambas líneas se han acercado y para comenzar a divergir a partir de que se han venido instalando nuevas plantas de steam crackers que consumen etano y por eso tienden a pues impactar hacia arriba el precio del etano. Otra gráfica donde podemos ver el comportamiento de todos los líquidos del gas natural a partir del etano, que hemos visto ya varias láminas. Tenemos el propano, el isobutano, butano, y a medida que se hace más pesado el líquido, pues vemos que hay un comportamiento que más se asimila al del crudo. Rápidamente, en esta lámina podemos ver cuál es el comportamiento del precio propano en los diferentes mercados. Como podemos observar, a partir de 2010, el precio del gas natural, del propano en Mont Belvieu es inferior al precio que comanda el propano en el mercado europeo o en el mercado japonés. En el caso de la nafta, el comportamiento de los precios en Europa y en Japón ha habido cierto paralelismo de estos en su mercado. En fin, como podemos ver, los niveles del precio del crudo en comparación con el precio del gas natural impactan la competitividad de las diferentes materias primas. No obstante, a pesar de que, que esta desvinculación que ocurrió a partir de los años 2008, la caída del precio del crudo entre el 2011 al 2014, pues restó competitividad a las materias primas basadas en gas natural. Básicamente, los precios se acercaron y la caída en el precio de Henry Hub y de el etano no se mantuvieron más estables, no hubo una caída. Por eso, cuando vemos esta gráfica y comparamos, por ejemplo, la línea de precio de Henry Hub y la línea o la barra, que es el precio del crudo Brent, podemos ver que el crudo Brent ha manifestado una mayor variación de lo que ha manifestado el precio del Henry Hub. Por eso decimos que es una materia prima más estable que el crudo. Ok, veamos otro elemento importante que impacta la rentabilidad del negocio petroquímico, que es los rendimientos de las materias primas. Y en esta gráfica, por tomar un ejemplo, se presenta lo que son las diferentes materias primas que se pueden utilizar para construir, o en el caso de una planta de olefina o un steam cracker, y los diferentes productos que se obtienen de esta unidad. Dependiendo de la materia prima, como veremos en la próxima lámina, varían los rendimientos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que cuando estamos
usando como materia prima por ejemplo, una carga a un steam cracker de 100% de etano, tenemos que el rendimiento es de 80% de etileno y de 5% de propileno. Y a medida que vamos hacia la derecha, hacia productos más pesados, pues los rendimientos del etileno va a aumentar los rendimientos del propileno, así como el rendimiento de otros gases pesados. De manera tal que en nuestro análisis de rentabilidad en un futuro tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los rendimientos de los productos en cualquier proyecto que estemos analizando. No solamente tenemos el tema del rendimiento, sino que el rendimiento de los productos va a depender del tipo de materia prima, de los rendimientos de los productos y sus productos, de la fuente de suministro y del costo. Son todas estas variables que inciden en el rendimiento económico de cada proceso petroquímico. Para ver el ejemplo, en esta gráfica se presenta pues lo que sería el costo efectivo, el cash cost de manufactura de etileno en diferentes mercados. Por ejemplo, en la línea verde, que es la inferior, que se mantiene casi estable, es lo que sería el costo de producción de etano en Arabia Saudita. Después tenemos con otro verde un poquito más claro, y si logro controlar aquí la flechita del mouse, lo podemos ver, se mantiene bastante estable, mientras que los costos, cash costs de la manufactura de etileno en estos mercados son superiores. Sobre todo, por ejemplo, cuando tomamos el caso de la línea azul, por así decir, que sería el costo de manufactura de etileno a partir de nafta en el mercado de noreste asiático, y la línea gris, sí se ve, sería el costo de manufactura de etileno en Europa, West Europe. Podemos ver que en el periodo 2017 al 2020, los steam crackers que estuvieran operando en Arabia Saudí o en los Estados Unidos tendrían una ventaja significativa de menores costos de producción que sus contrapartes que estuviesen ubicados en el mercado asiático o en el mercado europeo. Claro, a partir del 2020 que cae el precio del crudo, esa ventaja se borra por un tiempo y los precios, los costos de manufactura aumentan ligeramente a partir de ahí. Según el CEFIC, que es el European Chemical Council, que grafica los costos de manufactura de etileno en Europa, en Norteamérica y en el Medio Oriente, podemos asegurar en la lámina que entre el 2010 al 2013, o inclusive partiendo del 2011, hay un incremento significativo en lo que serían los costos de manufactura de etileno, situación que no se produce en Norteamérica por la disponibilidad del gas y menos aún en el Medio Oriente. De manera tal
que, por ejemplo, en el 2013, producir etileno en Europa fue 3 veces más caro que producir etileno en Arabia Saudita o en los Estados Unidos. De manera pues que a pesar de esta desvinculación que hemos visto y de esta ventaja comparativa o competitiva que tiene las plantas de los steam crackers que estén ubicadas en Norteamérica o en el Medio Oriente, hay que tener en cuenta estos vaivenes del mercado porque esta ventaja competitiva no se mantiene en el tiempo. Una herramienta que es muy interesante tener o poder seguir es lo que llamamos la curva acumulada de cash cost. Y esta curva se construye, vale la pena decir, y hago propaganda, que esta es una metodología que ha sido desarrollada por IHS Markit, previamente CMI, en donde grafica el costo de manufactura de efectivo de las plantas de acuerdo a su capacidad. De manera tal que, por ejemplo, en este gráfico podemos ver que una planta que tenga, que la primera planta o la planta más económica tenía, para este caso, para el caso de la manufactura del PET, tenía un costo de unos $1.150 por tonelada, con una capacidad de como 500. La próxima planta tenía casi un costo de 1.250, y sumando la capacidad, llegamos a más de $1.000, perdón, más de 1 millón de toneladas acumuladas, y las próximas plantas, al agregar su costo de producción y su producción acumulada, tenemos un brinco a orden de unos costos de 1.300, etcétera. Es decir, aquí hay que recurrir a la fuente de IHS Markit, que tiene una base de datos muy extensa para múltiples petroquímicos, de manera tal que ellos modelan los costos de operación, las capacidades de producción, para un set dado de precios de insumos, producto. Repito, en esta figura se representó lo que sería el cash cost de cumulativo de producción en Estados Unidos para el caso del PET. Ahora bien, cuando vemos esto a mayor escala, por ejemplo, en la gráfica siguiente, IHS ha graficado lo que sería el costo de manufactura acumulada a nivel mundial, donde podemos ver que hay plantas que tienen un costo de producción de casi por debajo de $1, en el caso del MEC, por debajo de $1 hasta unos $4 o $5 por tonelada, ¿no? Obviamente, esta curva ha sido elaborada tomando como referencia los precios de los insumos y productos para el 2019. Otro ejemplo es la misma curva acumulada para el caso efectivo, para el caso de metanol, para el 2018. Ahí podemos ver, por ejemplo, en este punto que sería SAM average. Esto más o menos sería el precio promedio de las plantas de metanol en Sudamérica. De manera tal que por aquí o un poquito más bajo estaría el costo de producción de metor y de supermetanol. Como podemos ver, uno tiene la ventaja de tener unos costos de manufactura de efectivo mucho más inferiores al resto de la población de plantas de metanol. Ahora bien, pasando a otro tema, veamos cuál es el impacto que tiene la tecnología en esta industria.
En primer lugar, del gráfico que vemos acá, que solamente logré encontrar una referencia que me permitiera mostrar los precios o perdón, el porcentaje sobre la venta destinada a inversión. Podemos decir que las empresas del sector químico petroquímico invierten de un 2 a un 7% de sus ventas. Específicamente en el 2018, el CEFIC, que es el European Chemical Council, indicó que en todo el año 2018 se habían invertido en gastos de investigación y desarrollo casi 43 millardos de dólares, donde los sectores que más invirtieron están la Unión Europea con 10 millardos, Estados Unidos, Japón, Corea y en especial la China. El caso es cuando vemos el caso específico de la Unión Europea, los niveles de inversión en los últimos años, vemos que estos han estado oscilando entre 8 millardos a 10 millardos de dólares de inversión por año. Es decir, la inversión en lo que es innovación, investigación, desarrollo, es un elemento clave para mantener la competitividad de estas empresas. Y a la vez son grandes facilitadoras de innovación en numerosas cadenas aguas abajo. En el caso de los Estados Unidos, que es la gráfica que vemos a continuación, los niveles de inversión han oscilado desde 6 millardos de dólares, llegando a un pico de 12 millones, y actualmente están por el orden de los 10 millones de dólares. Estas inversiones, esta tendencia indica que la industria química y petroquímica consistentemente ha sido uno de los mayores inversores en el sector de manufactura. Los gastos de inversión en investigación, innovación y desarrollo incluyen los gastos en ciencias básicas, ciencia aplicada, procesos, ingeniería, ingeniería y diseño, desarrollo de prototipos, procesos y productos. Estando involucrados en este proceso ingenieros químicos, técnicos, todos los cuales están involucrados en el negocio de investigación y desarrollo. Comparando los niveles de inversión en investigación, innovación y desarrollo entre el 2018 y el entre el 2008 y 2018. Podemos ver que los niveles de inversión en el 2018, que ya mencionamos, de casi 43 millardos de dólares, en el 2018 fue un 64% mayor a lo que es a los gastos de inversión y desarrollo que se realizaron en el 2008. Esto significa un crecimiento en términos promedios de un 5% interanual a nivel de todo el promedio, a nivel de toda la industria. Ahora, aquí es interesante observar el caso de la China. El caso de la China pasó de un nivel de inversión de 2.500 millardos de dólares en el 2008 a un 11.8. Es decir, en ese periodo la China dedicó un promedio interanual del 16.6%. Es decir, hay que tenerle cuidado a este gigante que ya tiene años que se despertó, se está moviendo en la economía mundial. En el caso de algunas empresas en particulares, por ejemplo,
en el periodo de 1999 a 2003, las 4 empresas más grandes de química en aquel entonces, que eran la BASF, Bayer, Dow Chemical, DuPont, invirtieron en promedio entre 1.200 a 1.500 millones de dólares cada una, es decir, entre un 4 y un 5% de sus ventas. Entonces, básicamente las inversiones o las actividades de investigación y desarrollo se han concentrado en el área, en la industria química, se han concentrado hacia las mejoras tecnológicas, sobre todo especialmente logrando mayores rendimientos en los diferentes procesos de producción, tratando de buscar una mayor selectividad en las reacciones y o alargando la vida de los catalizadores. También viendo a ver cómo se reduce el consumo de energía en cada proceso. Estas innovaciones están orientadas hacia el desarrollo de nuevos productos, como es el caso específico de plásticos de ingeniería. Aquí vale la pena notar que como dada la creciente impacto que ha tenido la producción de químicos y petroquímicos en países en desarrollo, que básicamente se han orientado hacia commodity, los países más especializados, las empresas más grandes en este segmento, se han orientado cada vez más hacia el desarrollo de productos de mayor valor agregado, especialidades o productos de alto desempeño, o como vimos anteriormente, nuevas aplicaciones de plásticos. Un poco de teoría para compensar acá. Estamos hablando que una licencia o patente es un contrato mediante el cual el titular de la patente autoriza a otro usuario a utilizar su invención tecnológica bajo determinadas condiciones. Comercio de licencias da origen a lo que es un mercado de tecnología donde ocurren transacciones para el uso, difusión y creación de tecnología, y no solamente sino también incluye los derechos de propiedad intelectual y los conocimientos y licencias, o lo que se conoce know-how. Hay también transacciones que involucran conocimiento know-how que no son patentables o no patentados. Por ejemplo, ciertos software o muchos diseños que no están patentados en las innovaciones. La cesión de licencias juega un papel importante en el mercado de la tecnología y es un pilar fundamental en el intercambio de estos conocimientos. Muchas veces pueden actuar como rehenes creíbles, haciendo pensar al usuario de que están operando con una licencia que está vigente, cuando en realidad esa licencia no está protegida. Pero complementan esto ofreciendo servicios y conocimientos adicionales. Existen básicamente 2 proveedores de tecnología. Las compañías multinacionales líderes en producción, tales como ExxonMobil, Shell, BP, DuPont, Dow, BASF, que normalmente no licencian sus tecnologías, a menos de que participen en las plantas. Por ejemplo, un caso que tenemos acá es el caso de BP con su tecnología de producción de ácido acético, que implica que de haber una planta con licencia de BP, esa planta
de seguro va a tener una participación muy interesante de BP como accionista. Otros proveedores de tecnología son compañías que no son productoras, sino especializadas en ingeniería. Entonces, estas empresas se focalizan en desarrollo y licenciamiento de procesos y tecnología, y tenemos empresas tales como UOP, Snap-on, Lummus, Mitsubishi, Kellogg Brown & Root, etc. En el caso de aquellas compañías multinacionales que tienen su propia tecnología, a veces llegan a ceder o a comercializar sus licencias y patentes cuando ocurren algunas de las siguientes situaciones. O cuando ellos tienen la oportunidad, por ejemplo, participar en un proyecto en donde el adquiriente garantiza el suministro de materia prima, o cuando lo utilizan como un mecanismo para entrar en nuevos mercados. Ahora bien, cuando la tecnología alcanza un nivel de madurez que escasamente le permite al poseedor de esa tecnología, ellos todavía pueden sacar provecho exprimiendo pues, esa tecnología al máximo, licenciando la misma en la etapa de madurez. Para muestra un botón, tenemos acá en esta tabla la cantidad de licenciantes por el tipo de petroquímico para el 2001. Si podemos ver acá, creo que habían en total unos 65 licenciantes. No veo bien el número en mi computadora en la parte de abajo. Continuando con los otros procesos, tenemos un total de 54 procesos petroquímicos, donde hay unas 135 empresas que licencian tecnología. Ahora bien, veamos cuál es el impacto en las economías de escala. Tenemos que la investigación y desarrollo ha permitido incrementar el tamaño de las plantas, lo que se conoce el world scale, el tamaño mundial pues, de las plantas. En el caso del etileno, una planta de escala mundial, para lo que se conocía en aquel entonces, en 1990, tenía una capacidad de producción de 400.000 toneladas. Es decir, las plantas más grandes que se lograban construir en los 90 de etileno eran de 400.000 toneladas. En el año 2000 aumentaron a 800.000 toneladas y en el 2015 ya iban por 1,5 millones de toneladas. Similarmente, en el caso del metanol, donde vemos que en el periodo de 1990 al 2015, casi triplicaron pues, el tamaño de las plantas, pasando de unos 550.000 toneladas métricas a 1,5 millones de toneladas. En el caso de propileno, tenemos que en los 90 la capacidad de una planta a escala mundial era de unos 150.000 toneladas, y hoy en el 2015 estamos hablando de unas 400.000 toneladas. Esto es uno de los beneficios, esto es otro de los beneficios de la inversión en investigación y desarrollo que ha permitido aumentar las economías de escala y en consecuencia la reducción del costo de producción. Ahora bien, ¿qué es una economía de escala? Son ventajas de costos que ocurren cuando una empresa aumenta su escala de producción
y se vuelve más eficiente. Esto permite que a medida que se incrementa pues, el monto de producción, los costos se van diluyendo entre el volumen de unidades. Pudiéramos decir que existen dos tipos de ventajas competitivas. Lo que se llama economías de escala interna y economías de escalas externas. Las escalas externas, pues depende, como su nombre se indica, depende de factores externos. Todo aquello que permite a una empresa reducir los costos puede considerarse como una economía de escala externa. Por ejemplo, reducciones de impuestos, subsidios gubernamentales, etc. Las economías de escala interna, estamos hablando que son controladas por la empresa y pueden ocurrir en cualquier momento en que una empresa reduzca costos, como por ejemplo pasar de comprar a granel o realizar inversiones en maquinaria de mayor tamaño. En el caso de economías de escala tecnológica, las economías de escala son economías de escala tipo interno que se logran a través de los desarrollos tecnológicos. También podemos hablar de economías de escala vía compra, básicamente cuando las grandes empresas obtienen unos descuentos al realizar compras en mayor volumen. También hablamos de economía de escala de tipo financiero. La ventaja de la economía de escala, como vimos en las láminas anteriores, reducen los costos unitarios de producción, permiten obtener mayores ganancias y habilitan a las empresas para que operen a un mayor escala. Veamos otro tema que necesitamos tener en cuenta en el mercado que afecta a la rentabilidad, es el grado de concentración y competitividad. Por ejemplo, en estas tablas mostramos las 10 empresas más grandes en 1985 y en el 2010 y el porcentaje de participación de mercado que totalizaba cada una. En 1985, las 10 primeras empresas constituían el 13% de las ventas globales en la industria química y petroquímica. En el 2000, esta participación bajó a niveles de 10%. Y si vamos actualmente, en el 2019, las 10 primeras grandes empresas constituyen solamente el 8% de las ventas globales. Dentro de estas están 4 empresas en los Estados Unidos, 2 empresas en la Unión Europea y una en China y una en Japón. Como podemos ver, y retrocedo, hay empresas que en los últimos 20 años se han mantenido en los primeros lugares. Por ejemplo, BASF, yo creo que a partir del 2000 es la empresa de mayor tamaño en la industria química y petroquímica. Hoy en día tenemos a Dow que le sucede, pero habría que tener en cuenta que Dow se fusionó con DuPont en el 2018 y esto pudiera habilitar que el gigante Dow DuPont pasara a ser la empresa más grande. Ahora bien, ¿qué es lo que buscan los inversionistas en el tiempo? Pues, obviamente buscan ciertas ventajas y mantener estas ventajas en el transcurso del tiempo. En el caso de si son ventajas en el área de materia prima y energía, pues tenemos el costo, lo más seguro es que tengamos un menor costo de materia prima y de energía. Ya que este elemento representa como un 60-70%
de los costos de producción de químicos. Otro factor es la tecnología y la economía de escala, que están incluyendo dentro de las mismas lo que es el monto de la inversión, qué tipo de economía de escala o cuál es el tamaño de la planta y cuál es el desempeño. También buscan la proximidad y acceso a los mercados. El crecimiento de la demanda y, como mencioné anteriormente, la proximidad del petroquímico en el mercado objetivo es otra de las ventajas, otro de los parámetros que buscan los competidores en el mercado, en el negocio petroquímico. Cuando empezamos a unir todos los elementos que hemos ido mencionando en el transcurso de estos últimos minutos, y ya me apuro porque creo que estamos en las últimas láminas, vemos y trato de representar en esta figura el impacto de todas estas, los parámetros que hemos visto: la disponibilidad y los orígenes de la materia prima, el precio de la materia prima, las adiciones de capacidad, los incrementos de capacidad o los beneficios de nueva tecnología, los incrementos o las plantas de mayor tamaño gracias a la economía de escala, la elasticidad de la demanda, que producen un balance en el suministro o consumo de los petroquímicos, unido a los precios de los petroquímicos. Son factores que inciden en el negocio petroquímico, y todos aquellos anteriores pues se van a traducir en una utilización de un porcentaje de utilización de la capacidad que puede ir creciendo, como vemos aquí, o bajando dependiendo de los precios. Y cuando tocamos el área de los costos y de los márgenes de productos, son factores que pivotan y pueden afectar la rentabilidad. Por eso tenemos que una característica del negocio petroquímico es que la rentabilidad, o expresada en este caso como los EBITs, que son los Earnings Before Interest and Taxes en la industria de químicos petroquímicos, muestra una oscilación en el tiempo. De ahí llegamos a lo que hemos denominado el ciclo petroquímico, que lo voy a tratar de resumir en la siguiente lámina. Comienza este ciclo cuando la demanda de cierto petroquímico excede el suministro. Entonces comienzan las inversiones en el sector. Hay en este periodo de tiempo altos precios y márgenes que inducen a expansiones de capacidad. Todavía estamos en lo que se llama el apogeo del ciclo, y al poco tiempo empiezan a observar pues exceso de capacidad, hay sobreinversiones en el sector, los productores comienzan a perder precio, a perder poder de precio. Muchas veces los suministros sobrepasan la capacidad. Eso se traduce en que los porcentajes de utilización de las plantas bajan. Viene una etapa de reducción de precios y normalmente un comienzo de consolidación y cierre de plantas. Hay productores que ganan poder de precio cuando ocurren estas consolidaciones, y llegamos al fin del ciclo, donde de nuevo la demanda comienza a exceder el suministro. Vemos en esta gráfica la explicación de por qué el negocio petroquímico es un negocio cíclico, donde hay etapas donde hay etapas donde la demanda
excede el suministro y vienen las inversiones, hay otras donde se continúa invirtiendo y se comienza a exceder la demanda, y hay otras etapas donde existe una sobreabastecimiento del mercado, y esto viene reflejado por una reducción en los precios. Bien, ya para concluir, hemos mencionado que la industria química y petroquímica produce valor. Ahora, esto está representado no solamente en que la industria química y petroquímica añade valor a las materias que procesa, convirtiendo las mismas en productos químicos intermedios de mayor valor comercial, sino que efectivamente las estadísticas mundiales indican que efectivamente la petroquímica añade valor. Por ejemplo, para citar un caso, en el 2019, en la economía europea, este segmento, el segmento de la química y petroquímica, aportó el 2.4% del total de la economía y el 16% del valor agregado por el sector manufacturero, a la par de representar o aportar el 12% del empleo del sector. En cambio, en los Estados Unidos, según el CCC, que es el Chemical Council, la industria soporta 25% del GDP y genera 72 empleos por cada empleo del sector químico. Ahora bien, hay diferentes autores han tratado de cuantificar lo que es el valor agregado de la cadena petroquímica. Y en el caso de la Asociación de Industriales del Canadá, en análisis que ellos han hecho, los productos petroquímicos intermedios pueden agregar valor hasta de 10 a 20 veces el valor generado por la industria por una industria extractiva como la industria del petróleo. En este caso, por ejemplo, comparando lo que serían los precios de los productos, vemos cuál sería el valor agregado por cada petroquímico básico. Vemos que los plásticos, la manufactura de plásticos sofisticados pueden llegar a generar o agregar más de 20%, más de 20 veces el valor. Otra manera, otro análisis que demuestra pues el valor agregado por la industria petroquímica es el de Frost & Sullivan, donde ellos, partiendo de la industria extractiva del petróleo, donde se aporta a la industria petroquímica el 12%, ellos logran demostrar o concluir que el valor agregado desde las materias primas hasta la producción de plástico es de unas 15 veces el valor de la industria, la materia prima. Es decir, hay un multiplicador de 15 en este caso. Un ejercicio que podemos hacer y que no requiere tanta sofisticación, que nos puede permitir dar una idea de valor agregado, es cuando tomamos y vamos viendo cuál es para un momento dado, cuál es el precio del crudo, cuál es el precio de la nafta, cuáles son el precio del etileno y propileno, de los polímeros, en este caso butadieno, de los aromáticos, y entonces podemos ver que existen diferentes multiplicadores y que partiendo del precio del crudo, por lo menos a llegar a plástico simple como PVC, tenemos un multiplicador de 7.5%, es decir, se agrega valor en 7.5 veces el valor de la materia prima, ¿no? de la industria extractiva.
Otra forma también que podemos medir el valor agregado a la industria química es comparando el valor agregado de la industria por empleado y comparándolo con los distintos sectores industriales. En esta gráfica, que es de nuevo del CEFIC, se grafican cuál es el valor, cuál es la cantidad de empleados que utilizan cuál es el valor agregado que representa un empleado para cada segmento de la industria. Y podemos ver que pasamos de $32,000 que agrega un empleado en la industria del cuero incrementando a unos $105,000 de $105,000 que agrega cada empleado en la industria petroquímica. Vemos que que es en efecto el segmento que más valor agrega cada empleado en comparación con las demás industrias. Resumiendo unos datos, en el 2019 la industria europea, como mencionábamos anteriormente, agregó 16% de todo el valor agregado en el sector manufacturero. Estamos hablando de casi de $300 millardos. Empleó a 3 millones y pico de trabajadores y el valor agregado por empleado fue de unos $90,000 por empleado. En el caso de los Estados Unidos, para el 2020, la industria química aportó 222 millardos a Producto Interno Bruto, agregando un máximo de unos $400,000 por cada empleado, cuando el valor agregado por una industria extractiva como el petróleo era casi ligeramente por debajo de los $300,000. Un elemento que hemos hablado y que se menciona en muchas oportunidades es que decimos que la industria química es una industria transversal. Decimos esto porque esta industria está en todos los demás segmentos industriales y en consecuencia en todos los demás productos de consumo final que se utilizan. Esto permite decir con propiedad que la industria petroquímica y química es una industria de carácter transversal. Bueno, con esto podemos dar por concluido. Gracias por su atención y les recuerdo que la industria petroquímica es una industria compleja, de alta tecnología, intensidad de capital, como hemos visto, que la refinación manufactura combustible y que la petroquímica genera valor. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Reinaldo, por todo el esfuerzo que hizo para estar acá con nosotros y gracias por toda esta información que nos comparte. Vamos a leer unas preguntas para que usted pueda dar respuesta y el resto de las preguntas también se las podemos hacer llegar vía correo electrónico. La primera pregunta la formula el profesor Khalil Nasser y dice: el crecimiento de consumo de etileno, metanol, propileno está relacionado con un crecimiento del sector transformador aguas abajo a nivel mundial. Sí, como mencioné, digamos, al principio de la presentación, es el consumo en los productos finales lo que origina el incremento en el consumo o el incremento en el uso de petroquímicos. Es decir, no es que se genera etileno y propileno y entonces ya de una vez hay la demanda para ello. No, el crecimiento de la demanda va a estar
radicado en el crecimiento aguas abajo de en los productos y de los derivados del etileno y propileno, y a su vez en los productos que utilizan estos derivados, y así hasta que llegamos a los productos de consumo final. Okay, profesor, seguimos. La segunda pregunta la formula Ulises Heredia, estudiante del diplomado, y comenta primero: buenas tardes, ingeniero Gabaldón, gracias por la excelente ponencia. Estas son las consultas. Cuando se dice que los productos viajan mejor que las materias primas, esto nos lleva a pensar en un modelo empresarial basado en la maquila. Segundo, presencia creciente de países de Asia-Pacífico en el sector petroquímico se debe a un mayor desarrollo tecnológico, menor cumplimiento de estándares internacionales de calidad y conservación ambiental, o una combinación de ambas. ¿Qué experiencias positivas podríamos tomar de China en el campo industrial? Ok, yo creo, y voy a enfatizar en la primera frase, que creo que se dijo al revés. Los petroquímicos, los derivados petroquímicos viajan mal. ¿Qué significa esto? Es lo que traté de explicar en la presentación. Que cuesta más transportar un derivado petroquímico que transportar la materia prima. Por ejemplo, si estamos hablando de exportaciones de manufacturas plásticas, estas se realizan en contenedores, y transportar un contenedor es más costoso que utilizar un tanquero para transportar etano o propano. En cuanto a las industrias en el sureste asiático, voy a tratar, bueno, no me recuerdo totalmente la pregunta. El desarrollo de las mismas ha sido ha estado basado en varios factores. Uno ha sido en una mano de obra más económica. Otro ha sido en el no cumplimiento de muchos estándares, como mencionó el ponente, que violan pues las prácticas y constituyen una competencia desleal con relación a un productor que esté en Europa o en Estados Unidos, que tiene que adaptarse a toda una serie de normativas más exigentes, pero también esa demanda es porque existe un mercado local que está insatisfecho. El crecimiento poblacional en lo que ha sido el suroeste asiático, incluyendo China, India, etcétera, ha sido mucho mayor que el crecimiento poblacional en el mundo occidental. Por tal, es otro factor que contribuye a que el mercado sea allá, y por ende las muchas plantas, cuando uno analiza las economías, pues resulta que son más rentables cuando se instala la planta en los mercados locales donde está la demanda, que en otros sitios lejos que no tiene la demanda cerca, porque vamos a incurrir en unos costos de transporte mayores que lo que sería transportar la materia prima. Espero que con eso haya contestado la pregunta. Muchísimas gracias, profesor. El resto de las preguntas se las haremos llegar vía correo electrónico para que usted tenga a bien contestarlas. Cerramos con una reflexión que tiene también en el chat el profesor Zoilo Arenas, que dice: excelente presentación, definitivamente la petroquímica genera valor, importante todo lo relacionado a innovación y desarrollo. Con este comentario cerramos entonces la conferencia, la última conferencia de este diplomado, agradeciendo a todos por habernos acompañado miércoles tras miércoles en este compartir experiencias de nuestros profesores,
Dejo ahora a nuestro equipo coordinador para que dé las reflexiones finales y la despedida. Gracias, profesor. Muchas gracias Bueno, a todos ustedes por el tiempo que les tomé en dar mi explicación. Creo que me excedí un poquito en cuestión de tiempo. Eso redujo el tiempo permitido para preguntas. Así que me disculpan por eso. Pero de todo, enfatizo de nuevo, muchas gracias por su atención. pero no te vas a salvar de las preguntas porque María Estela te lo va a mandar. Bueno, con gusto Sí. las contestaré. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo. Excelente tu presentación. Y te voy a dar dos indicadores de la importancia de tu presentación. Uno es que el nivel de atención se mantuvo hasta el final. Todavía tenemos 55 personas en línea, más de lo que fue el comienzo. O sea que más bien la atención fue creciendo. Eso te dice la importancia. Y lo otro es que en ese público que tienes, hay una gran cantidad de petroleros, no necesariamente petroquímicos, indicando que las dos industrias pues están prácticamente migradas y que la petroquímica es una industria que agrega valor y que es muy importante y más bien es el futuro de la industria petrolera a largo plazo. Para mencionarte algunos, tenemos hasta geólogos. Carlos Sánchez está en el público, tenemos abogados, Loli Dovaro está en el público. Entonces, bueno, muchas gracias también a los que participaron en esta conferencia y cerramos, creo que un ciclo de conferencias muy interesante y como dijo María Estela, lo cerramos con broche de oro con esta presentación magnífica de Reinaldo. Muchas gracias y que todo salga bien. ¿Okay? Bueno, muchas gracias de nuevo a todos ustedes por su tiempo. Me place mucho haber hecho la presentación. Gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde.